Hubo un día en que la vida de Marcos dejó de parecer suya. Algo en el pecho le marcó un mapa que él mismo no había pedido. Una línea tibia, casi imperceptible, como si el mundo le hubiera dibujado por dentro una ruta secreta. Si estás leyendo esto, presta atención. Esa marca no es castigo ni promesa mecánica, es advertencia y llamado. Tu nueva vida comienza si la respondes con decisión. Quédate hasta el final y suscríbete para la segunda parte. Aquí descubrirás si eres uno de los elegidos. Marcos había sido, hasta entonces, un hombre de horarios. Su día arrancaba con la misma taza de café, la misma pantalla azul, la misma fila de correos que se devoraban la mañana. Vivía en la ciudad de pasillos rotos y ascensores que olían a goma vieja. Su apartamento tenía una cortina siempre a medio cerrar, como si la ventana fuera una herida que no quería sanar. Se sabía competente, sabía números, plazos, cómo hacerse invisible en reuniones largas. Por fuera seguía el molde social, por dentro acumulaba un silencio que dolía. No era drama, era una fatiga más profunda, un rumor que se instalaba bajo la piel y le robaba la raíz de todo deseo. Las noches le traían pesadillas sutiles, no monstruos, sino puertas que se abrían a pasillos sin fin, con cuadros que mostraban versiones de su propia vida que no reconocía. Se despertaba con la lengua pesada, con un sabor de hierro y la certeza de que algo, una frecuencia, había pasado por su cuerpo durante la noche y había dejado una nota. En el trabajo, un día cualquiera, recibió un correo que no parecía el suyo, un mensaje sin remitente, con una sola línea y una imagen en baja resolución. La imagen mostraba un símbolo sencillo, como un dado con un punto extra en la cara superior, y la línea decía: «El viajero que no muere, no camina». Marcos pensó que era spam. Luego sintió la marca en el pecho, la misma ruta cálida como una costura nueva. Cuando narramos la historia de Marcos, hablo en pasado porque ese es el lugar de las transformaciones ejemplares. Sirven para que puedas mirarlas desde afuera y reconocer fragmentos tuyos. Él, al principio, resistió, consultó con amigos, recibió miradas confundidas de su pareja, escuchó consejos prácticos. Es estrés, cambia de rutina, busca un hobby. Nada tocó la cueva interna que lo llamaba. La señal era más sutil que una orden, era una fisura por la que entraba otro tipo de aire. La decisión de irse no fue heroica ni romántica, fue un proceso minucioso y precario. Vendió algo que le sobraba, preparó una mochila con lo esencial, dejó una carta donde llevaba cuentas de lo que podía y lo que no, y avisó a su madre con voz temblorosa. No se fue para huir de la responsabilidad, se fue porque la responsabilidad de seguir viviendo como antes le parecía más peligrosa que el salto. Así comienza la ruptura, no un abandono sin consecuencias, sino una renuncia con cálculo y ternura. En la ciudad quedó un rastro de sus decisiones, facturas pagadas en retraso, un contrato sin renovar, el eco de una relación que necesitaba tiempo para procesar la ausencia. El viaje lo llevó por carreteras secundarias, por pueblos donde el idioma se volvía menos preciso y donde la gente miraba como si le reconociera algo que él negaba. Era un trayecto lento, estaciones pequeñas, mercados con olor a pan y humo, habitaciones con sábanas que tenían todavía el calor de otros cuerpos. En una de esas noches, ya cansado, se detuvo en una aldea costera, donde un anciano, sentado en la plaza, tocaba una flauta de madera que sonaba a lluvia. El anciano no dijo mucho, solo señaló la marca en el pecho de Marcos, como quien señala el mapa que todos llevamos oculto.
y le ofreció un lugar en una casa que no era hostel ni templo, sino algo intermedio, un refugio donde la gente aprendía a escuchar. El lugar se llamaba, en voz de los locales, el Santuario del Camino. No era santo en el sentido clerical, era un espacio de encuentro, un jardín con piedras dispuestas como en un tablero antiguo, un cuenco de agua donde las hojas flotaban como pequeños barcos, una sala con cojines gastados donde se sentaban a escuchar la noche. Allí, el mentor que guió a Marcos no se pareció a ningún estereotipo. Era una mujer llamada Amina, de ojos claros y voz de tiempo largo, que hablaba con la calma de quien ha visto finales y nacimientos varias veces. Ella enseñaba a nombrar lo que la ciudad te obliga a silenciar, la frecuencia del cuerpo, las repeticiones numéricas que aparecen en relojes y tickets, la sensación de que ciertos lugares te llaman por su nombre aunque no te conozcan. Las prácticas eran simbólicas, no dogmáticas. Amina hablaba de meridianos planetarios como metáfora para entender cómo algunas rutas energéticas nos atraviesan según dónde hemos puesto nuestra atención colectiva. Hablaba de viajeros de la luz como aquel que, aún imperfecto, responde al llamado para sostener algo más que su propia quietud. Cuando usó términos tomados de tradiciones antiguas, lo acompañó de respeto. Tomamos imágenes de muchas tradiciones para apuntar caminos interiores. No somos dueños de nadie, solo custodios de señales, dijo una vez, y eso evitó la apropiación arrogante. Marcos pasó semanas aprendiendo a escuchar, aprendió a sentir el pulso del aire en su boca, a notar cómo una nota musical distinta le hacía latir las sienes de un modo que parecía limpiar polvo acumulado. Aprendió también la regla práctica que Amina repetía como un mantra: no rompas lo que eres sin saber con qué vas a construir. Esa advertencia fue la ancla que lo mantuvo lejos de decisiones desesperadas y lo obligó a planear, a pedir ayuda cuando la cuenta se estrechó, a aceptar la pequeña red de solidaridad que el santuario ofrecía. Trabajo en el huerto, un plato más por semana, herramientas compartidas. No era renuncia a la seguridad racional, sino un replanteo responsable. En ese tiempo, ocurrieron sincronicidades que no se dejan explicar por simple azar. Un día, una mujer dentro del santuario encontró una vieja fotografía de un orfanato en la que aparecía el mismo símbolo del dado que había visto Marcos en el correo. Nadie supo cómo llegó la foto hasta ahí, pero la casualidad movió piezas. El orfanato necesitaba manos, y Marcos, con su maleta pequeña y la disposición a servir, sintió que las líneas de su mapa interno se acercaban a una misión concreta. No confundas sincronicidad con garantía. Una coincidencia no asegura resultados, pero sí abre una puerta en la que tu decisión puede entrar. Antes del rito, Amina le explicó algo fundamental, que no era jerarquía, sino comprensión psicológica. Toda transformación profunda pasa por 3 muertes simbólicas. Primera muerte, la de la identidad que te sienta cómodo, pero te adormece, aquella que responde por inercia a expectativas externas. Segunda muerte, la del control, la ilusión de poder manejar cada resultado, dejar espacio para la incertidumbre. Tercera muerte, el desprendimiento del último apego, eso que aún te ata a una versión antigua de seguridad. Puede ser un lugar, una idea, una promesa que te mantuvo vivo pero ahora te consume. Ella no ofreció rituales mágicos, ofreció símbolos que sirvieran como igualmente. Marcos no era ingenuo,
Sabía que hablar de muertes era metáfora, pero también comprendió que sin el simbolismo no habría el impacto emocional necesario para cambiar circuitos neuronales, para permitir la neuroplasticidad de la vida real. Pequeñas decisiones repetidas, ejercicios de atención dirigidos, diálogos sostenidos que reconfiguran hábitos. La noche del rito, el santuario estaba envuelto en una bruma fina. El olor a incienso mezclado con el de la sal del mar creaba una capa protectora que parecía amortiguar el ruido del mundo. Se sentaron en círculo. No había cámaras, no había testigos públicos, solo la comunidad que sostenía el espacio. El rito no fue un espectáculo, fue un proceso íntimo dividido en 3 estaciones. En la primera, Marcos escribió en un papel todo lo que reconocía como máscara. Logros que eran superficies, palabras de aprobación que habían comprado su silencio, títulos que no hablaban de su corazón. Quemó ese papel en una pequeña vasija de arcilla. El fuego no lo purificó de la noche a la mañana, pero al menos fue el primer acto simbólico de decir adiós a esa identidad prefabricada. La segunda estación exigía dejar ir el control. Amina pidió que cada uno entregara, sin planear retorno, un objeto que representara seguridad. La llave de un apartamento, un reloj caro, una libreta con contactos de conveniencia. Marcos entregó una bufanda que su madre le había tejido, no por desamor, sino porque en esa bufanda había también la expectativa de siempre volver al mismo sitio. Entregar no era despreciar lo recibido, era aceptar que la vida exigiría ahora una elasticidad mayor. El acto tuvo un peso simple, la sensación de manos vacías y corazón dispuesto. La tercera muerte fue la más profunda y la más ambigua. No se trató de un ritual que pudiera describirse con exactitud. Fue una experiencia límite que cada quien vivió a su modo. Para Marcos fue una noche de sueño sin sueño. Se quedó despierto en un cuarto que olía a tierra mojada y escuchó, como si un altavoz interior se encendiera, la repetición de piezas de su vida. La voz de su padre repitiendo consejos, el silencio de su expareja, los aplausos por logros que le parecían huecos. Al amanecer, lloró sin ruido. No fue un acto heroico, fue la entrega de la historia que él llevaba sobre sí mismo, la que decía que no merecía más que lo que ya había obtenido. Al sol de la mañana se sintió diferente, no entero, pero con una ventana abierta. Estas muertes simbólicas no curan traumas ni reemplazan terapia médica. Son estaciones de un camino interior que pueden acompañar procesos terapéuticos serios. Si sufres ansiedad, depresión o estás bajo medicación, recuerda, la historia de Marcos es testimonio, no receta. Busca ayuda profesional y usa la metáfora como soporte emocional, no como sustituto clínico. Tras el rito, llegó la reintegración. Marcos fue al orfanato con las manos callosas por el trabajo en el huerto y la honestidad como único documento. Allí, entre risas infantiles y tareas sencillas, encontró una tarea que no devoraba su ser, sino que lo alimentaba. Enseñar a leer, organizar juegos, arreglar techos con compañeros que venían de lugares distintos. En la práctica concreta, dar de comer, leer un cuento, coser una muñeca, se asentó la nueva identidad de Marcos. No una negación de su pasado, sino su reinterpretación al servicio. No hay glamour en esto, hay decisiones diarias que forman carácter. Durante ese tiempo, la comunidad del santuario comenzó a llamarlos viajeros de la luz en tono cariñoso. Era una etiqueta colectiva que no significaba pureza, sino compromiso. El compromiso de responder cuando una puerta se abría. Marcos conoció a otros con sus propias marcas, con correos raros, con números repetidos que les servían de brújula. Un hombre le contó cómo identificar meridianos interiores, patrones energéticos que se activan cuando repites una atención, por ejemplo,
Cuando cada día a la misma hora sientes un pinchazo que te hace recordar una pérdida. Amina insistía en que todo lenguaje es provisional. Estos son nombres para tus experiencias, no mapas absolutos, decía, y así mitigaba cualquier pretensión doctrinal. Con el tiempo, Marcos empezó a notar cambios prácticos. Su sueño se volvió menos perforado por pesadillas. Su gusto por la comida sencilla retornó. Su cuerpo dejó de tener la tensión permanente en la mandíbula. La ciencia, en su modo general, no como doctrina, corrobora que ejercicios de atención, diálogo y práctica sostenida modifican redes neuronales. Pero nadie prometió milagros ni llaves universales. Lo que sí ocurrió fue una correlación. Las pequeñas decisiones diarias, articuladas con sentido, generaron un nuevo patrón de vida. En varios momentos de su viaje, Marcos sintió pruebas. Noches sin dinero, cartas que tardaban en llegar, la incredulidad de quienes aún le querían, la soledad que empuja a volver al viejo molde, porque es, al menos, conocido. Es importante que entiendas, elegir no significa que todo será fácil, ni que el universo paga tus deudas con entusiasmo. Todo pagado por Dios, como reza el titular que te trajo hasta aquí, es una expresión simbólica que en este relato significa provisión inesperada en momentos de entrega. Un don que aparece cuando la comunidad se mueve, una mano amiga que aparece en una fila, una oportunidad de trabajo que surge por la conexión humana. No es una póliza automática, es la metáfora de que el camino no te deja completamente sin soporte si respondes con responsabilidad y solidaridad. Si has sentido señales, esa marca en el pecho, la repetición de números, sueños que se vuelven mapa, aquí tienes un pequeño diagnóstico para identificar si algo te llama. Primera señal, la sensación persistente de inadecuación que no se cura con logros externos. Un cansancio existencial que retorna a pesar de las vacaciones y las compras. Segunda señal, sincronicidades repetidas que te empujan hacia personas o lugares inesperados. Coincidencias que no se pueden explicar solo por probabilidad cotidiana. Tercera señal, llamadas de la noche, pesadillas con puertas, sueños que parecen decisiones no tomadas. Cuarta señal, rechazo del propio espejo, ver una vida que parece ajena. Quinta señal, la aparición de símbolos repetidos en el día a día, dado, mapa, números que actúan como brújula. Sexta señal, una urgencia moral. La sensación de que ayudar a otros ya no es opción, sino mandato. Séptima señal, sentir alivio ante la idea de renunciar a algo que hasta ayer te parecía imprescindible. No necesitas tener todas las señales, con una o dos puede ser suficiente para empezar a prestar atención. Si reconoces alguna de estas señales, no te exijas heroísmo. Hay pasos prácticos que Marcos tomó y que puedes considerar con prudencia. Documenta tus finanzas antes de tomar decisiones arriesgadas. Busca una red de apoyo local. Consulta a profesionales de salud mental si sientes crisis. Negocia salidas graduales de responsabilidades cuando sea necesario. Las decisiones impulsivas frecuentemente generan nuevas cadenas. Las decisiones planificadas y acompañadas abren posibilidades. En la siguiente fase de la historia de Marcos, algo crucial sucede: el encuentro con la prueba exterior que legitima su interior. No es prueba en sentido de juicio divino, sino un desafío social que nos obliga a sostener lo que hemos transformado. Un día, el orfanato sufre un percance. La cocina principal se inunda por una tubería rota y la gente de la comunidad necesita manos para improvisar soluciones. La emergencia pone a prueba la capacidad de compromiso real de aquellos que se dicen elegidos. Marcos, que ya no huía de la incomodidad, se puso al frente de una cuadrilla improvisada, no por ego, sino por responsabilidad.
Allí, entre barro y planchas de zinc, entendió que la misión no es un estado místico flotante, sino un tejido de actos cotidianos. Mientras trabajaban, apareció alguien que traía una oferta laboral a Marcos, un proyecto en otra ciudad que requería coordinación semanal. La oferta no era glamurosa ni perfecta, pero parecía pagar lo suficiente para sostener su vida y al mismo tiempo seguir vinculado al orfanato. En ese momento, Marcos tuvo que negociar con su nueva identidad. ¿Aceptaba una opción que le permitiera sostener su misión o se cerraba a lo conocido? Optó por lo primero, con un plan: repartir tiempo, delegar responsabilidades y mantener la honestidad con la comunidad. No fue mágico, fue trabajo, ajuste, diálogo y constancia. Siente, lector, la tensión. Si estás en el borde, la decisión que tomes no se reducirá a un salto romántico, será una serie de pasos que ajusten tu vida a tus valores. No te prometemos que acciones pequeñas cambiarán tu mundo entero de la noche a la mañana, pero sí sabemos, por la experiencia de quienes han caminado, que el compás interior que sostienes empieza a orientar tus elecciones y a convocar coincidencias prácticas que te sostienen. Si aceptas el llamado, tu nueva vida comienza con disciplina humilde. Escribir lo que renuncias y lo que abrazas, pactar con la gente que te importa y trazar un mapa realista. Aquí quiero detenerme un instante y hablar directamente contigo. Si sientes la marca, no la ignores por temor o vergüenza. Escribe ahora, en un papel, la frase con la que te comprometes. No es un conjuro, es un acto simbólico que pone en marcha la intención. Escribe: acepto el llamado, fecha. Guarda ese papel en un lugar seguro. Si lo haces, habrás dado el primer paso público hacia una vida que responde a algo mayor que el confort. Si no te atreves ahora, guárdalo como ejercicio. Pronto volveremos sobre ello, y cuando estés listo, lo sacarás del cajón. La historia de Marcos sigue, y en los días que vendrán se enfrentará a dudas más agudas, a la necesidad de reconciliar afectos que quedaron tensos y a una oportunidad que podría hacerlo dudar de su misión. Pero ya no es el mismo. La marca en su pecho sigue ahí, no como una trampa, sino como brújula. Y la comunidad, imperfecta y real, le sostiene. Si hasta aquí te ha resonado algo, te pido que no te vayas todavía. En la segunda parte veremos la escena culminante, en la que Marcos enfrenta la última gran prueba, un encuentro que pondrá en juego no solo su seguridad, sino la forma en que entiende la noción de pago divino en la práctica. Te contaré también cómo concretó el rito final y qué significó para él su reintegración definitiva. Antes de seguir, recuerda suscribirte y dejar en comentarios si ya escribiste tu compromiso. Compartir tu experiencia ayuda a otros caminantes. Aquella noche el cielo habló con truenos breves y el barrio olía a lluvia vieja. El desaliento y la esperanza estaban pegadas a la ropa de todos como una segunda piel. Marcos dormitó pocas horas en la habitación que había convertido en despacho. Despertó al sobresalto de un mensaje. Alguien en el pueblo había reclamado la propiedad del terreno del orfanato. La persona, una voz conocida, con papeles notariados que Marcos jamás había visto, decía que una antigua escritura, perdida en la memoria de la familia del lugar, legitimaba aquello. Pedía una suma para regularizar la cosa y amenazaba con denuncias que pondrían al orfanato en riesgo. No era solo una amenaza legal, era una prueba que se manifestaba en forma de presión económica y moral. En las semanas anteriores habían conseguido rehacer parte de la cocina. Habían puesto en marcha la coordinación semanal que Marcos había aceptado en la otra ciudad, y apenas habían logrado equilibrar horarios y responsabilidades.
Si perdían el terreno, lo perdido sería casi absoluto. La casa de los niños, los dormitorios, los archivos con apellidos y fotografías de familias que habían buscado desesperadamente ayuda. Marcos reunió a la comunidad en la tarde siguiente. Allí estaban las cocineras con las manos arrugadas por el trabajo incesante, la maestra que corregía cuadernos a contraluz, el grupo de jóvenes voluntarios que llegaban los sábados y algunos padres que acompañaban en la noche. Entre todos leyeron la carta varias veces. Hubo silencios largos, respiraciones que parecían medir la magnitud del golpe. Marcos habló con la franqueza que solo da la precariedad. No aceptaremos chantajes, no pondremos precio al cuidado de estos niños, pero tampoco podemos fingir que no nos afecta. Haremos 3 cosas: verificar documentos, organizar una campaña de apoyo y mantener la actividad del orfanato como siempre. Los días que siguieron fueron de diligencias, consultas con abogados del barrio que cobraban por voluntad o por intercambio de servicios, visitas a registros, conversaciones con vecinos mayores que recordaban cómo la familia que ahora reclamaba el terreno había vendido medias parcelas años atrás. La investigación trajo luz y también resabios inesperados. Existían lagunas administrativas, firmas puestas por ausentes, documentos con fechas que no coincidían. Mientras se peleaba con papeles, la comunidad empezó a recibir llamadas anónimas. Alguien advertía que las consecuencias serían más duras si se siguieran oponiendo. La amenaza se volvió tangible la noche en que la luneta del coche de un funcionario municipal destelló frente a la puerta del orfanato. No venía con una orden, venía con voces graves y preguntas que se colaban como cuchillos. ¿Para quién trabajaba Marcos? ¿De dónde venía el dinero? ¿Quién pagaba a los voluntarios? La insinuación era clara. Una organización que parecía pequeña pero persistente podía despertar interés indeseado. Hubo momentos en que Marcos se vio viejo, con la espalda encorvada por decisiones que de un lado lo acercaban a la verdad y del otro lo ponían frente a la posibilidad de perderlo todo. En el fragor de la incertidumbre apareció la oferta concreta. El hombre que hubiera preferido comprarles el terreno en silencio, ahora lo dijo en voz alta y con frialdad. Ofrecía dinero suficiente para saldar deudas, modernizar la cocina, incluso construir un salón nuevo. A cambio, pedía que el orfanato firmara un convenio en el que cedía parte de la gestión a una fundación privada que él representaba. Sería temporal, dijo, hasta que todo esté en orden. Marcos escuchó con el pulso como metrónomo. En su mente resonaba la voz de los antiguos voluntarios. Siempre que algo parece una salvación rápida, pregunta, ¿quién paga después? Lo que siguió fue la prueba más punzante. A la mañana siguiente, un grupo de niños desapareció durante 2 horas. La confusión fue mayúscula. La policía local se presentó, se hicieron llamadas, madres que habían dejado niños a cargo llegaron corriendo. Al atardecer, los chicos regresaron por su propio pie, con historias de caminatas cortas, de un bar cercano que les había ofrecido jugo y galletas, y de un hombre que les había dicho que llegaría ayuda si Marcos firmaba ciertos papeles. Fue una revelación. La operación de presión había pasado de amenaza a manipulación directa. Habían tocado lo más sensible: la seguridad de los niños. Marcos sintió que el mundo le exigía una respuesta humana, no un teorema de fe. Podía rechazar la oferta y permanecer íntegro, pero también podía perder todo. Podía ceder y salvar lo inmediato, pero entregar algo vital: la autonomía de la comunidad. La pregunta que lo quemaba no era solo por el orfanato, sino por su propia relación con la idea de pago divino. Había orado, había confiado, había sacrificado. ¿Qué significaba ahora pedir a cambio que el universo le recompensara?
¿Acaso la fe se convertía en un contrato donde Dios debía pagar en moneda concreta? Esa noche, antes de la asamblea que definiría el futuro, Marcos caminó por el patio. Las hamacas vacías se mecenan con el viento. Sostuvo el papel donde había escrito «Acepto el llamado», fecha. Lo trajo consigo como si fuera un talismán frágil. Se sentó junto a un árbol y por primera vez consideró que el rito que necesitaba hacer no era invocar una promesa externa, sino realizar un gesto que clarificara su interior, distinguir entre esperanza y expectativa de pago. Al amanecer, reunió a la comunidad. No hizo largos discursos, habló con el tono sencillo de quien comparte una verdad aprendida en los días duros. Contó lo de la oferta, la desaparición de los niños, las llamadas anónimas. Luego, dijo algo que sorprendió a varios. No firmaré un convenio que nos silencie, tampoco quiero que nos enfrenten con la necesidad. Propongo otra cosa. Vamos a invitarlos a ver cómo trabajamos, que se sienten en la mesa, que cocinen con nosotros, que intercambien. Si alguien quiere ayudarnos, que lo haga sin imponer condiciones. Si alguien nos quiere empujar, lo haremos visible. La asamblea aprobó la propuesta de Marcos por unanimidad. Fue una decisión arriesgada. Parecían abrirle la posibilidad al adversario de observar vulnerabilidades, pero también sacaban toda sospecha del secreto. Además, pidieron que cualquier ayuda fuese registrada públicamente y sometida al voto de la comunidad. Había una voluntad clara de no permitir que el orfanato se vendiera por un alivio temporal. Los días posteriores fueron una mezcla de tensión y hospitalidad. Llegaron delegaciones. Algunos, honestos, ofrecían manos y no condiciones. Otros, con sonrisas medidas, vinieron a medir. Entre las visitas apareció el hombre del convenio, acompañado de un asesor con traje discreto. No fue una reunión agresiva, fue un almuerzo en el que las lentejas de la cocinera se mezclaron con historias de vida. Marcos observó con atención. En un momento, la hija mayor de la cocinera le pidió al hombre que enseñara a los niños a construir una mesa. Él aceptó y sudó, se embarró las manos, se rió con los chicos. Allí, en esa mínima escena, Marcos captó una verdad humana. Las intenciones, por más oscuras, pueden transformarse si se les responde con trabajo compartido y verdad. La tensión no desapareció de inmediato. 3 noches después, un grupo llegó de madrugada a intentar levantar vallas y poner postes. Les había llegado información de que el terreno sería cerrado pronto. Fueron enfrentados por guardias improvisados, vecinos, voluntarios y alguien que había sido antagonista semanas atrás, pero que ahora estaba ahí cuidando junto a los demás. Hubo empujones, palabras afiladas y luego, cuando la policía se asomó, documentos presentados por los vecinos que demostraban la legitimidad de la ocupación. La presión pretendida se deshizo en público. El hombre que había amenazado con dinero vio su operación desacelerarse ante la luz. Fue una pequeña victoria civil. La comunidad defendió lo que era suyo sin caer en violencia mayor. Lo que marcó el punto de inflexión no fue una sentencia ni una transferencia bancaria, sino una escena íntima. El hombre del convenio pidió hablar a solas con Marcos. Entraron al despacho y cerraron la puerta. No hubo amenazas, hubo una petición. Quiero que me muestres cómo cuidan a estos niños. He visto muchos proyectos, pero no así. Marcos podría haberla usado como arma, podría haberle demandado explicaciones. En cambio, eligió la transparencia. Lo condujo por la cocina, le mostró la planilla de voluntariado, le enseñó los expedientes de ingreso de los niños, le explicó los acuerdos firmados con las familias. Habló, sobre todo, de los cuerpos pequeños que aprendían a leer con las migas de pan en las manos. El hombre, que había llegado con billetes en la mirada, terminó saliendo con un gesto menos duro.
Esa tarde, cuando los voluntarios terminaron de cerrar puertas y ordenar los cuartos, Marcos tomó su papel con la consigna escrita y convocó a los niños al patio. No era un acto grandilocuente, fue algo pequeño y certero. Distribuyó tizas y les pidió a los más grandes que escribieran en el suelo lo que para ellos significaba pago. Algunos pusieron amor, otros comida, un chico escribió juego y una niña esbozó escuela. Luego pidió que cada uno atara un hilo a la pata de la silla. Un hilo por promesa, por palabra, por gesto. Marcos explicó que un pago no siempre se veía en monedas. A veces era la presencia de alguien para leer un cuento. A veces era una mano que ayuda a levantar un plato. Con una navaja vieja cortó su propio hilo. No para renunciar a la recompensa, dijo, sino para dejar de esperar que el universo respondiera como cajero automático. El rito fue sencillo. Quemó en un pequeño cuenco el papel donde había escrito «Acepto el llamado, fecha», y dejó que la ceniza volara por el viento. No hubo teatralidad, no hubo espuma. Fue una decisión simbólica, un gesto que lo liberaba de una expectativa de retribución inmediata. En lugar de esperar un pago divino en términos materiales, eligió aceptar que la vida le pediría cuentas de lealtad y constancia, y que la paga vendría en la calidad de las relaciones y en la continuidad del cuidado. El gesto movilizó algo en la comunidad. Algunos lloraron, otros sonrieron, varios no entendieron del todo, pero siguieron el movimiento con respeto. A partir de ese día, la dinámica cambió. La fundación que había ofrecido el dinero regresó con propuestas menos invasivas, apoyo en la compra de material, programas de formación para los jóvenes y una línea de crédito blando para pequeños arreglos. Nada fue sin supervisión comunitaria, nada fue aceptado sin transparencia. Marcos ya no se identificaba con la expectativa de un pago divino que arreglara las cuentas de golpe. Ahora entendía la retribución como un tejido, pequeñas ayudas, manos que se prestan, salarios pagados a tiempo, noches en vela compartidas con alguien que te cubre la guardia. El clímax de la prueba llegó semanas después, en una madrugada en que el techo de la cocina cedió por una filtración que nadie había previsto. El agua cayó en canales sobre los alimentos almacenados. La emergencia era real y se necesitaban manos, decisiones rápidas y, sobre todo, valor. Algunos voluntarios, cansados por el desgaste de las últimas semanas, dudaron. Otros se lanzaron sin pensarlo. Marcos entró primero, hasta el centro del desastre, con las botas llenas de barro. En ese momento, una viga se soltó y cayó cerca. El estruendo heló a todos. Sin plan heroico, sin un relato épico preparado, Marcos actuó con el instinto de quien ha aprendido que el cuidado es más fuerte que el miedo. Empujó a los niños hacia la salida, dirigió a los adultos a asegurar a los que aún quedaban dentro, pidió que llamaran a carpinteros y electricistas del barrio, y fue el último en salir. La comunidad reaccionó como un organismo. Los jóvenes trajeron mantas, las vecinas prepararon termos con café. Alguien apareció con una camioneta para trasladar provisiones a una casa prestada hasta que pudieran recomponer el comedor. Cuando hubo calma, cuando la lluvia disminuyó y el barro dejó de chapotear en los pasillos, los niños se sentaron alrededor de una mesa improvisada y empezaron a cantar. Fue un canto pequeño, desordenado, firme. Marcos los escuchó, y en el centro de su pecho, la marca que lo había convocado desde el principio vibró con otro timbre. No era la espera de un pago, sino el reconocimiento de que había servido junto a otros. Esa noche, mientras la comunidad acomodaba colchones, reparaba puertas y contaba las pérdidas, un vecino histórico del barrio se le acercó a Marcos con una pequeña libreta de tapas gastadas. «Hace años», dijo el hombre,
Mi abuelo me enseñó a notar cómo se mueve la comunidad, quién presta, quién devuelve, quién ayuda sin pedir. Hoy está todo en esta libreta. La extendió. Estaban allí registrados muchos gestos. Préstamos de herramientas, guardias nocturnas, cestas de mercadería prestadas en épocas de hambre. Los nombres y las fechas formaban un mapa de reciprocidad que no se medía en dinero, sino en tiempo y cuidado. Marcos entendió que su rito y su decisión de no convertir su fe en una cuenta por cobrar habían dado paso a una forma distinta de pago. El reconocimiento mutuo, los compromisos recíprocos, la red que ahora funcionaba con más transparencia. No era una recompensa celestial que llegaría en billetes. Era el pago de la vida práctica, manos, presencia, constancia y verdad. Aún quedaban desafíos por delante: reparar la cocina, rehacer papeles administrativos, atender las secuelas de la presión que habían sufrido. Había heridas que no cerraban de la noche a la mañana, conversaciones que debían sostenerse con delicadeza. Pero algo había cambiado en Marcos y en la comunidad. La confianza había sido puesta a prueba y al final defendida no por un milagro aislado, sino por actos concretos y compartidos. Más adelante, en la calma que siguió a la tormenta, Marcos recibió otra carta, esta vez de la persona que originalmente había intentado comprar el terreno. No traía imposiciones, traía una invitación para colaborar en un proyecto conjunto para crear empleos para los jóvenes del barrio. Marcos la miró sin prisa. Recordó la ceniza que había soltado al viento, la mesa improvisada, las manos estiradas en la madrugada. Aceptó con condiciones claras: que la gestión permaneciera en manos de la comunidad, que cualquier recurso se transparentara y que los niños fueran siempre la prioridad. El gesto selló algo más que un convenio. Fue el cierre simbólico de una prueba que había exigido de Marcos poner en práctica lo que había sentido en su pecho: que la fe no es una garantía de pago material, sino un llamado a transformar la espera en responsabilidad activa. La recompensa, entendió, no era un cheque o una restitución automática. Era la posibilidad de continuar el trabajo con menos sobresaltos y la confirmación de que su decisión de no convertir su entrega en reclamo podía abrir caminos más hondos y duraderos. La reintegración de Marcos a la vida común no fue un acto de grandilocuencia. Fue una gradualidad tejida de noches de sueño reparado, de jornadas compartidas, de llamadas de madres agradecidas y de niños que por las mañanas le pedían que les contara un cuento nuevo. En la última escena antes de que la comunidad retomara su ritmo habitual, Marcos se paró frente al mural que los jóvenes habían pintado en una pared lateral, un mapa de manos entrelazadas sobre el dibujo del terreno. Colocó su mano sobre una de las impresiones y, sin que nadie lo notara, dejó allí su anillo viejo, un recuerdo de otras épocas sacrificadas como acto de pertenencia. No era un pago en sentido monetario, era una promesa de presencia. Así, la gran prueba terminó no con una señal luminosa ni con una remuneración milagrosa, sino con el aprendizaje de que la paga de quien sigue un llamado puede ser el tejido relacional que se construye día a día. Marcos había aprendido a traducir su fe en prácticas verificables: gobernanza comunitaria, transparencia, apertura al diálogo y rituales que clarifican el corazón. No todo se resolvió. Muchas cosas exigían constancia y nuevas formas de protección. Pero la marca que lo guiaba ya no era una demanda de recompensa, sino una brújula para decisiones continuas.
La comunidad siguió adelante. La cocina fue reconstruida con la ayuda vecinal y apoyo parcial de la fundación. La coordinación semanal, a la que Marcos había renunciado parcialmente, se consolidó con un equipo que él ayudó a formar. Los niños volvieron a sus rutinas de juego y estudio, y Marcos, cada tanto, sacaba de un cajón la ceniza del papel que había quemado, o así lo creía en su memoria, no para recordar lo que ya había sido, sino para no olvidar la promesa de llenar de actos aquello que una vez fue solo una frase escrita en un momento de decisión profunda. Queda por contarse aún el rito final de reintegración del que se habló en voces bajas en la asamblea y cómo el gesto de cortar su propio hilo se convirtió en una tradición pequeña pero potente para los que ingresan al equipo. Hay relatos de familias que volvieron a confiar, de voluntarios que se quedaron para siempre y de pequeñas victorias cotidianas que sostuvieron la vida comunitaria en días de prueba. Pero primero, antes de entrar en esos detalles y en las voces de quienes hoy sostienen el orfanato, es necesario detenerse un instante en el modo en que una comunidad transforma una amenaza en enseñanza compartida, y cómo la noción de pago se redefine cuando el cuidado deja de ser transaccional y pasa a ser testimonio. Eligieron llamar rito a aquello porque necesitaban un verbo tangible para nombrar el paso, de la inquietud a la confianza, del reclamo a la entrega. No fue espectáculo ni teatralidad, fue una ceremonia doméstica, hecha con lo que había y con lo que cada persona podía dar. Una mesa de madera lijada, una vela que había sobrevivido a la tormenta, un montoncito de cenizas guardadas en una cajita de hojalata, una correa vieja que servía de hilo simbólico. La asamblea decidió que todo aquel que entrara al equipo debía, en algún momento, cortar su hilo, no como castigo, sino como acto fundacional, soltar lo que ata, reconocer la fragilidad propia y comprometerse con la fragilidad de los demás. El día del primer rito oficial después de la crisis, la plaza junto al orfanato olía a café y a pan recién hecho. Las sillas improvisadas formaban una herradura en torno a la mesa. Los niños estaban sentados en el suelo, atentos como si algo de su infancia fuera a aclararse con aquel gesto. Había rostros viejos, manos curtidas, también los que llegaron luego de la confrontación, los que dudaron y aún así se dejaron convencer por el trabajo cotidiano. Rosa, la mujer que en un principio había buscado comprar el terreno, permaneció en la periferia. No fue una presencia ornamental. Había firmado la carta, había prometido transparencia, y su silencio ese día era una forma de respeto. Se colocó detrás de los demás con las manos entrelazadas, mirando el mural que ahora era un mapa de promesas. Marcos fue llamado a abrir la ronda. Cuando se puso de pie, no hubo palabras grandilocuentes. Habló con la misma voz baja y directa que había usado en las asambleas nocturnas, con la honestidad que no necesitaba demostración. Dijo que cortar el hilo no era borrar la memoria, sino liga entre recuerdo y acción. Tomó unas tijeras oxidadas, ofrecidas por una vecina que las había traído como si aquello fuera una costumbre antigua, y pidió a cada persona que nombrara aquello de lo que se desprendía: miedo, rencor, orgullo herido, la expectativa de recompensa. Cada nombre quedó suspendido en el aire, como las palabras antes de caer al fuego. Entonces, uno a uno, los presentes llevaron ante la caja de ceniza su pedacito de cuerda, una hebra que simbolizaba la relación que acusaban, la cuenta pendiente que dejaban de lado, y la cortaron sin prisa. La hebra cortada no era destruida, se colocaba en un frasco común, testimonio de que la comunidad no niega lo que fue, sino que lo integra. Los niños, al principio recelosos, terminaron por participar.
Una niña llamada Camila puso su trenza entre las manos de su tía y dijo que dejaba la rabia por el abandono, que quería quedarse con la esperanza. Un adolescente, que había sido una de las voces más duras durante la disputa, cortó su hilo con las manos temblorosos. Nadie lo obligó, pero el gesto lo cambió. Miró alrededor y por primera vez en meses su ceño se suavizó. Cuando llegó el turno de Rosa, se acercó sin mostrar miedo. Tomó la tijera con respeto y pronunció, con voz firme, la promesa que había escrito antes: que su proyecto de empleo pondría al barrio primero, que se sometería a las reglas acordadas, que aceptaba la transparencia. Su hebra cayó al frasco. Algunos aplaudieron, otros cerraron los ojos. No fue unanimidad romántica, pero sí una decisión colectiva. Al acabar, Marcos abrió el frasco y vertió las hebras sobre la ceniza guardada. Fue un gesto sencillo y simbólico, la memoria convertida en materia. Nadie dijo que aquello resolvería todas las heridas, pero sí que señalaba un rumbo. La comunidad reconocía su vulnerabilidad y frente a ella afirmaba cuidado mutuo. Luego se repartieron pan y mates. El rito se disolvió en conversaciones que no pretendían conclusiones definitivas, sino pasos medidos. Esa costumbre se abrió paso en la vida diaria como una semilla. No todos la repitieron en el mismo formato. Algunos preferían dejar la ofrenda en silencio, escribir una carta o reunirse con 2 vecinos a la semana para desahogar lo que necesitaba ser dicho. Lo que sí se volvió común fue la referencia a la corte del hilo como fórmula para cuando la tensión volvía. Había un procedimiento, una humildad compartida. Y la humildad, con el tiempo, empezó a parecer una habilidad útil. Cuando surgían fondos, se nombró un comité mixto. Cuando llegaban propuestas de trabajo, se invitaba a exponer y luego a deliberar. Cuando una disputa escalaba, se proponía una mesa para cortar el hilo antes de que las palabras destruyeran vínculos. De las voces que sostuvieron el orfanato después de la crisis, algunas quedaron para siempre marcadas por ese rito. Lucía, la que coordinaba la cocina, encontró en las reuniones semanales un espacio donde su sabiduría práctica fue reconocida. José, que antes solo traía donaciones esporádicas, asumió la responsabilidad de patrimonio, recordó las cosas que sirven para durar, las herramientas que se cuidan y las cuentas que no se dejan en la oscuridad. Ana, una joven voluntaria que llegó desde la universidad, decidió quedarse cuando vio que su proyecto profesional podía traducirse en plazas de trabajo para jóvenes del barrio y no en estadísticas para un informe. Sus palabras, simples, resonaron más de una vez. Si hacemos fácil lo que decimos, otros volverán a creer en esto. Hubo pequeñas victorias cotidianas que sumadas sostuvieron el relato comunitario. Un muchacho que el año anterior había rehusado la escuela ganó una beca técnica después de que la fundación, la misma que había contribuido a la reconstrucción, aceptara financiar la capacitación. Una madre, que había vuelto al orfanato a buscar ayuda para su hijo con asma, encontró en las nuevas guardias voluntarias una red que no la juzgó, sino que le enseñó a controlar la condición sin burocracia insoportable. Los talleres ocupacionales comenzaron a dar frutos. De simples trabajos temporales surgieron empleos estables, coordinados por una comisión mixta que incluía a jóvenes aprendices. Cada contrato firmado llevaba el sello de la asamblea, un recordatorio de que la oportunidad debía sostener a la comunidad y no enriquecer a quien solo pasó por allí. La narrativa del no pago mutó en un testimonio. La recompensa de quienes siguen un llamado no se mide en recibos sueltos, sino en la capacidad de sostener la vida de los demás. No fue un sermón moral, sino una práctica, rendición de cuentas públicas, puertas que se abrieron a la fiscalización de vecinas y vecinos, rituales que recordaban a todos sus responsabilidades.
Marcos vivió esa transformación sin renunciar a su naturaleza introvertida. Aprendió a delegar, a confiar en comités, a dejar que el liderazgo fuera compartido. Su anillo viejo sobre el mural permaneció allí como promesa, no de un líder que lo sabe todo, sino de alguien que sigue apareciendo. Con el paso de los meses, la tradición se volvió parte de la iniciación del equipo. Los nuevos voluntarios pasaban por la mesa de la ceniza en alguna jornada de bienvenida. Los niños que crecían en el orfanato participaban de una pequeña versión adaptada a su edad. Las familias que regresaban, tras reconciliaciones y acuerdos, contaban sus propias versiones del rito en las reuniones comunitarias. No se convirtió en dogma, era una costumbre que abría posibilidad para la reparación y para el compromiso. Aprendieron a nombrar la palabra paga sin que sonara ultimátum. Preguntaban cada vez qué significaba para ellos ser corresponsables unos de otros. Una tarde, ya casi al atardecer, Marcos volvió al mural. Los niños habían añadido nuevos tonos, rostros más definidos, la figura de una cocina donde antes solo había trazos. Se quedó mirando la mano besarada que él había dejado impresa meses atrás. A su lado, Camila, ahora más alta, dijo que aquella mano le parecía menos sola. Marcos sonrió y contó, por primera vez en voz alta, la historia de por qué dejó el anillo. No para ser recordado, dijo, sino porque a veces el compromiso necesita un emblema pequeño para no perderse en la prisa. Los niños escucharon y, como en toda buena lección, hicieron preguntas sencillas. ¿Y si no me quieren? ¿Y si me dejan? Él respondió con la claridad de quien ha resistido la incertidumbre. Entonces, sigues aquí. No por lo que te den, sino porque te comprometiste a cuidar. La última imagen que quedó como sello de aquello fue simple. La plaza en una mañana de sábado, con las mesas dispuestas, las voces mezcladas, ropa tendida al sol y al fondo el mural que, con sus manos entrelazadas, ofrecía una geografía posible de empatía. La comunidad no había anulado la adversidad, la había transformado en lección colectiva, en procedimientos de cuidado y en rituales que sostenían la memoria sin convertirla en peso. La paga seguía siendo un misterio, a veces una nómina, a veces un plato de comida, a veces la oportunidad de aprender. Pero ya no era la brújula exclusiva. Había otra brújula, la responsabilidad compartida, ese mapa hecho con manos tejidas en 1000 pequeñas decisiones. Marcos, caminando entre los juegos y las discusiones, entendió algo que antes solo había intuido. La fe que se practica no exige una recompensa visible para validar la esperanza. Exige constancia para que la esperanza pueda convertirse en sustancia. Y la sustancia en esa comunidad tomó la forma de un trabajo que no terminó aquel día. Era un trabajo que se renovaba cada mañana, en las cosas pequeñas, en las reuniones de comité, en las promesas que se escribían y se cumplían, en los rituales que cortaban hilos para que nadie quedara atado a una vieja cuenta. Fue así como la amenaza se volvió enseñanza, la pérdida se hizo semilla, y la paga se transformó finalmente en presencia.